que es el pueblo de Dios, ¿no? La organización creo que está mal entendida por muchos, no por Dios, porque Dios lo tiene claro el asunto, sino de alguna forma, por personas, ¿no?, que hablan de la organización de una forma, pues, yo diría, ¿no?, que no conocen realmente el trasfondo de ello. Ayer vimos en la primera parte que la organización viene ¿de dónde? Del cielo. ¿Quién ha creado la organización? Dios. Y dice que la organización está como un modelo del mismo cielo, porque Dios trabaja en forma organizada en su reino. Y que organización es sinónimo de orden. Justamente Dios dice que tiene el modelo en el cielo de la organización celestial como aquella que debe ser copiada o debe ser llevada idénticamente por su pueblo de Dios en la tierra. Hablar de organización es obligatorio hablar de cómo Dios está organizando su reino en el universo. Y Dios es un Dios organizado. Dios no es un Dios desorganizado para nada, no vamos a pensar jamás eso, ¿no? Dios dice que ha establecido la organización de su pueblo en la tierra tal cual lo ha organizado en el cielo. Y vamos a recordar un poco de ello viendo justamente lo que es en este tema las jerarquías que van a encontrarse dentro de lo que es la organización verdadera con la falsa. O sea, que puede haber una organización falsa, pero la verdadera tiene que ser bien conocida, porque lo falso falsifica lo que es, ¿qué cosa? Lo verdadero, ¿no? Pero la organización verdadera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día debemos de conocerla bien, porque este Dios no es de los hombres. Muchos de repente tienen la idea de que es una simple organización así como la del mundo. No, la organización de la Iglesia Adventista a nivel mundial es divina. Dios la estableció y pues no es cualquier organización más, ¿no? A ver, por favor, vamos a ver las diapositivas para que ustedes vean los textos juntamente conmigo. Yo simplemente voy a transmitirles lo que dice el Espíritu de Profecía, y vimos justamente que hay concilios celestiales, y eso lo estudiamos ayer, donde se reúnen los habitantes de otros mundos que nunca han caído, y dice que hay concilios para todos los eventos que conciernen al universo entero, y que Dios trabaja con todas sus criaturas en forma ordenadas, en forma bien disciplinada y organizada. Hay infinidad de mundos. Vimos ayer que hay representantes que se reúnen en los concilios para llegar a acuerdos y juntamente con la dirección de Dios llevar el gobierno del universo de la mejor manera. Dios ha creado a sus criaturas con libre albedrío y respeta sus opiniones y le importan las opiniones de sus hijos. Miren lo que dice la sierva de Dios: infinidad de mundos existen, ¿no? ¿Saben? Cuando se ve en 2 Crónicas 18:18 se ve el trono de Dios y se ve que la hueste angelical y los habitantes del mundo están reunidos para hacer concilio, como estudiamos ayer. Vemos que en Apocalipsis 5, Apocalipsis 4, Apocalipsis 16 y Apocalipsis 19 también se ve pues esta figura de Dios en su trono juntamente rodeado de los ancianos, porque muchos de estos representantes de los mundos también se les conoce como ancianos. Y entendiendo cómo lleva Dios en el cielo esto, podemos entender cómo se da en la tierra. Infinidad de mundos se reúnen y están gobernados por representantes que son los que nunca pecaron, y dice acá en el libro de Maranata, el Señor viene, la página 379, párrafo 5, dice la sierva de Dios. Dios tiene infinidad de mundos, ¿correcto? ¿Y qué más dice? Que obedecen su ley. ¿Cuántos mundos dice que tiene Dios? Infinidad. Infinidad de mundos. Son tantos mundos que Dios ha creado y tiene gobernantes en este mundo, y dice que se reúnen en concilios
Miren lo que dice acá. Infinidad de mundos. ¿Y cómo se están llevando esos mundos? Bien gobernados. ¿Sí o no? Hay concilios y dice que los representantes de todos los mundos, dice que se reúnen. Y cuando han visto todo lo que Dios hace para salvar a este planeta, dice que se llenan de asombro. ¿Y qué hacen? Prácticamente le rinden alabanza a Dios. Es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz, de armonía, de unidad. Y saben, es interesante recordar que Dios tiene todo ordenado. Entonces, vamos a ver la diapositiva que sigue y vamos a ir avanzando en este tema. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente, hermanos, murió para salvar al hombre, sino, ¿saben qué? Dice, para hacer algo extraordinario que todos nosotros debemos estar agradecidos. Miren lo que dice San Juan capítulo 20, versículo 17. Cuando Jesús murió en la cruz, dice Jesús cuando venció, ¿no? Al enemigo, pues logrando poner los pecados en él y lograr la victoria, dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a quién dijo Jesús, subo a mi Padre. ¿Dónde está Dios? En el cielo. ¿Y qué dijo? Y a vuestro Padre. ¿A quién le dijo eso? A los apóstoles. A los que estaban en la tierra. Los apóstoles. A mi Dios. ¿Y a qué? Y a vuestro Dios. ¿Qué estaba diciendo Jesús con eso? Que cuando Jesús resucitó, logró la victoria y hizo algo que, hermanos, hasta el día de hoy sigue firme. Y es lo que dice la diapositiva que viene, presenta de parte del Espíritu de Profecía lo siguiente en el deseado de toda la gente. Página 774. ¿Saben qué se logró con la muerte de Jesús? No solamente salvar al hombre, sino hacer esto. Y esto es lo que nosotros debemos de valorar. Desde aquella escena de gozo celestial, nos llega a la tierra el eco de las palabras admirables de Cristo. Subo a mi Padre, y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren lo que quiso decir con esas hermosas palabras. La familia del cielo, ¿correcto? ¿Y la familia de dónde? De la tierra. De la tierra. Ahora, ¿qué cosas son qué? Una sola familia. Nuestro Señor ascendió para nuestro bien y para nuestro bien vive, por lo cual puede salvar eternamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Con la muerte en la cruz del Salvador, hermanos, se llega a hacer lo que tanto hoy debemos de agradecer. Se logra unir a la iglesia del cielo con la iglesia de la tierra. Son una sola iglesia. ¿Entendido? ¿Y cómo es la iglesia en el cielo? Bien organizada. ¿Y cómo debe ser la iglesia en la tierra? Bien organizada. Son una sola iglesia, dice. Dios ha logrado unir a ambas. Entonces, si queremos hablar de la organización en la tierra, tenemos necesariamente que estudiar cómo es la organización. ¿Dónde? El desconocimiento de eso hace que muchos caigan en ignorancia y en muchos errores. ¿Entendido, hermanitos? Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Hermanos, esto es claro. Miren lo que Dios quiere con eso. La iglesia del cielo y la tierra están unidas ahora más que nunca. La iglesia de Dios en la tierra. Es que dice acá, una con la iglesia de Dios en el cielo. ¿Se reafirma o no? Sí, pero miren lo que dice. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola, ¿qué cosa? iglesia. Hermanos, una sola iglesia. Nosotros con los seres que nunca han caído somos la iglesia de Dios. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se consagran para adorar a Dios. O sea, los seres de otros mundos están interesados en cómo nos reunimos en la tierra. O sea que las reuniones que se dan aquí en las iglesias, en la tierra, están siendo observadas por los habitantes de otros mundos, hermanos. Dice acá,
constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En el atrio interior del cielo se escucha el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antífona celestial, y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán, mientras que los ángeles beben el manantial principal, hermanos. Los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. Los ángeles beben el agua de la fuente celestial, y los seres humanos agarran y comienzan a recibir justamente y también los raudales que fluyen del trono de Dios. ¿Qué les parece? La palabra, el conocimiento, su Espíritu Santo. ¿Entendido, hermanitos? O sea, esto es lo que nosotros necesitamos, hermanos, entender para estar unidos. ¿Cómo debemos trabajar? Con la iglesia de Dios en el cielo. ¿Interesante o no? Y están observando y dice que se alegran de todo lo que pueden ver, cómo aquí se reúnen cuando se hacen las cosas como uno solo. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Bueno, este es importante. Ahora, hemos visto que hay muchos concilios en el cielo donde se ven estas cosas, y dice que el orden que Dios tiene en el cielo solamente tiene un objetivo. Si no hay organización divina, si no hay orden, la iglesia no va a ser edificada como se debe. 1 Corintios 14, 26, ¿qué dice el apóstol Pablo? Orden, ¿en dónde debe haber? En los cultos. ¿Cómo deben ser los cultos? Con orden, porque a Dios le gustan las cosas como ordenadas. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno pueda tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse. ¿Para qué cosa se hace el orden? ¿Para la edificación de qué? De la iglesia. La iglesia adventista del séptimo día es la última iglesia, hace uno para estos tiempos. La iglesia laodicea. ¿Y cómo debe ser? Debe ser edificada correctamente. ¿Y cuándo va a ser edificada? Cuando se respete el orden de Dios. Cuando se respete la organización divina que Dios ha dado a su iglesia. Muchos la atacan a la iglesia. Hablan de la organización adventista con adjetivos terribles. Dice que están en apostasía, que los pastores están desechados por Dios, y llaman a la gente a que se salgan y que formen grupos aparte. Pero hermanos, ¿eso es orden? ¿Tú crees, hermano, que Dios es un Dios de desorden? ¿Puede bendecir el desorden o Dios bendice el orden en su iglesia? ¿Cómo deben ser los cultos? Con orden, como Dios manda. Hemos visto que orden y organización son sinónimos. Sigamos, por favor, con la siguiente diapositiva. Recordemos lo que ayer veíamos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Sigue diciendo, porque Dios no es un Dios de qué. Ahora habla de disensión. Miren, Dios no es de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Y por qué dice, versículo 40? Pero todo debe hacerse de una manera apropiada. ¿Y con qué? Donde hay división, ¿hay qué cosa? Desorden, ¿sí o no? Sí. ¿Y si hay desorden, está Dios? No. Donde hay división, no está Dios. Donde dice ahí el orden, Dios está en este lugar. Los que causan división en la iglesia, los que atacan a la organización, causan desorden, entonces no hay paz, hay desarmonía y lo malogran todo. ¿Sí o no? Todo debe hacerse, como Dios dice, en orden. El orden es la primera ley del cielo, dice el Espíritu de Profecía. Y en este respecto, toda escuela debe ser un modelo de cielo. Les pregunto, ¿la iglesia es una escuela o no? Sí. La escuela de Cristo es su iglesia. Y es un modelo para el mundo. Y debe tener el modelo que tiene el cielo. Es decir, debe ser una copia de la organización del cielo.
Entonces, la primera ley que tiene que obedecer la iglesia adventista del séptimo día es el orden. La primera ley del cielo. Pero muchos atacan el orden. Yo guardo los mandamientos, pero atacan el orden. Entonces, ¿cómo pueden hablar de obedecer los mandamientos si la primera ley del cielo es el orden? ¿Es bonito, sí o no? La primera ley. Ahora, Apocalipsis 14 dice, el versículo 12, aquí está la paciencia de quién. Los santos. Los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Cuál es la primera ley del cielo entonces? El orden. Y cuando dice los que guardan los mandamientos, está diciendo los que están en orden o en desorden. Los que están en orden. Los que respetan la organización que Dios ha puesto en su iglesia. Y esos son los santos que habla la Biblia. ¿Cómo va a ser una persona santa que ataca la organización, causa división, causa desorden y luego dice nosotros somos el remanente todavía? ¡Qué descaro! Porque noten que acá dice Dios, cuando está hablando del orden, a través del apóstol Pablo, dice Dios no es un Dios de disensión, porque el que no está en orden está en disensión. ¿Están entendiendo o no? Ustedes están haciendo daño a la organización. Sigamos, por favor. Ahora, entendiendo esto, hermanos, cómo es el orden en el cielo, vamos a ver también cómo es el orden en la iglesia. En el cielo hay rangos, ¿sabíamos o no? Sí. O sea, hay querubines, hay serafines, prácticamente hay Gabriel que reemplazó a Lucifer, hay la hueste angelical, los representantes de otros mundos son diferentes estatus, diferentes rangos, todos trabajan en armonía, pero cada uno tiene su función. Y todos se respetan. Miren lo que dice Colosenses 1:16, para que veamos que hay rangos en el gobierno de Dios. Miren lo que dice en el cielo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, 1, sean dominios, 2, sean principados, 3, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué significa tronos, dominios, principados y potestades? ¿Qué significa? Rangos en el cielo. Cada uno tiene un rango. Y unos son de los tronos, como los representantes de los mundos dicen que están en los tronos sentados. Los dominios, los principados, los de las potestades, hermanos, son rangos celestiales, sus funciones que tienen que desarrollar para mantener armonía y orden en el cielo. Hubo uno que no quiso mantener su rango y causó desorden. ¿Quién fue? Lucifer. ¿Y qué hizo Dios? No puede estar con el desordenado. Y se le dio su oportunidad y él malogró todo. Entonces, ¿hay rangos en el cielo o no? Sí. Entonces, por eso en la iglesia hay rangos. Y hay organización. Ahora, se reafirma esto también en el siguiente texto, por favor. Miren lo que dice el siguiente. La cita del Teatro de la Gente, página 773. Elena de White reafirma lo que dice la Biblia, porque ella también dice y utiliza lo mismo. Con gozo inefable, los principados, las potestades, reconocen la supremacía del príncipe de la vida. ¿Quiénes reconocen? Dice, los principados, las potestades, son los rangos que hay en el cielo. Reconocen que Dios es el Dios de la organización, que la organización es divina y le respetan a Dios, ¿correcto? Y prácticamente reconocen la supremacía. Satanás se atrevió a meterse contra la organización del cielo. Se rebeló contra la organización y decía que Dios estaba mal, que estaban gobernándose mal y que él presentaba un gobierno mejor. Oiga, cuidadito, porque la iglesia adventista tiene una organización ya divina. La iglesia adventista ha sido organizada por lo que es el mandato divino. No simplemente ha sido un antojo de hombre. Y si alguien comienza a hacer lo que Lucifer hizo, cuidado, que puede estar haciendo guerra al mismo tiempo. Sigamos, por favor. Satanás te pregunta, ¿ha estado en el cielo o no? ¿Ha vivido ahí? ¿Ha visto el orden o no? ¿Sabe cómo trabaja Dios o no? ¿Y saben lo que Satanás ha hecho? Satanás ha dicho, bueno, ya que ahora yo me he salido, yo voy a hacer mi propia organización.
y voy a falsificar la organización del cielo y voy a copiarme de la organización. Voy a hacer todo lo que la organización del cielo hace, pero ya yo estoy fuera de la organización porque ha sido expulsado del cielo. Y se ha hecho su organización. Y él, hermanos, ¿tú crees que Satanás está llevando la obra desordenado? ¿Cómo está llevando su obra? También lo ha organizado para confundir a la gente. O sea, sale una persona, hace su grupito y comienza a organizarse igualito, ¿no? Igualito. Le hace una competencia a la iglesia organizada. Tiene sus diáconos que recogen diezmos, tienen prácticamente todo. Hacen bautizos, hacen santas cenas, hacen matrimonios y prácticamente hacen una competencia con la organización que Dios ha dado a la iglesia adventista. ¿Cómo puede ser posible hacer eso? Miren, ¿de dónde sale eso? Efesios capítulo 6, versículo 12. El gobierno de Satanás también tiene esta copia de lo que se dice en el cielo. ¿Por qué? Porque tiene que aparentar que es verdadero, güey. ¿Sí o no? Quiere hacer la guerra a Dios y para confundir, falsifica la verdadera. Miren, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién dice? Principal. Contra principados, 1. 2, contra potestades. 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. 4, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son los mismos puntos que hemos visto que Dios tiene, ¿o no? Sí. Cuando creó el mundo, ahí nos dice. Y ahora está hablando de Satanás. Satanás también tiene su organización, ¿o no? Y ha falsificado, hermanos, la organización verdad. Hermanos, estamos luchando contra el mismo diablo cuando se ve eso que se está haciendo en contra de la iglesia de Dios. ¿Quién está manejando entonces eso a esas personas? Satanás. Y hacen una, ¿saben cómo se llama? Competencia a la iglesia organizada. Porque mira, la iglesia organizada recibe sus ofrendas o no. Tiene sus labores, tiene sus diáconos, tiene todas sus funciones. Organiza iglesias, prepara gente. Y ahora se salen de la iglesia organizada y le hacen una competencia y falsificando igualito, ¿no? Y hacen lo mismo. Y la gente dice, y todavía dicen, nosotros somos más santos que la iglesia, porque todos están mal. Hermanos, eso es desleal. Eso no es de Dios. Nunca vas a pensar que Dios está con esas personas. Imposible. Pero la gente cae en la trampa porque no ha conocido lo que Dios también nos ha anticipado. ¿Sí o no? ¿Falsifica o no Satanás? Y ahí está la guerra. Miren, su rango de Satanás. ¿Tiene rangos o no? Sí. Falsificación. Sigamos, por favor. El diablo no se ha dormido, hermanos. Miren lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 14. Pero sepan una cosa, por más que Satanás ha hecho esto y lo está haciendo en la tierra, ya está asegurado que Dios ha triunfado. ¿Me dejo entender? O sea que la va a querer derribar a la iglesia, le va a querer destruir a la iglesia, tumbar a la iglesia adventista, porque ese es su objetivo de Satanás, destruir a la organización de la iglesia de Dios en estos últimos días. Pero ya está asegurada que Dios ya lo ha ganado. ¿Entienden o no? Ya Dios le ganó. ¿Dónde? Cuando murió en la cruz. Miren lo que dice acá, Colosenses 2, 14 y 15, hablando de lo que justamente tiene que ver con cuando murió en la cruz, se cumplió los ritos, también se dice lo siguiente. Trayendo las células de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándole en la cruz. Está hablando de cuando muere en la cruz y se junta en la realidad, ¿no? Prácticamente con la figura. Y miren lo que dice acá. Despojando a quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ganó quién? Quieran destruir a la iglesia, quieran desorganizarla, hacerle competencia, van a fracasar porque Dios ya ha triunfado cuando murió en la cruz. Amén. ¿No les alegra?
Amén. La iglesia parecerá que va a caer, pero no va a caer. Amén. Dios ya lo ha prometido. Hermanos, están perdiendo su tiempo estas personas. Están atrasando la obra más bien, pero igual la obra siempre va a triunfar. Y eso, hermanos, es la organización que tenemos, una organización que no es de un pelele, es del Dios del universo. ¿Tú crees, hermano, que Dios en el cielo tiene orden y cuando funda su iglesia en la tierra y ve que Satanás la quiere destruir, Dios se queda con las manos cruzadas? No, así como defendió su organización en el cielo, la va a defender aquí en la tierra. Amén. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía, y yo quisiera también que ustedes lean esta cita. Vamos a leer 3 o 4 citas que van a reafirmar este asunto. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, Elena de White no es cualquier persona. Ha sido inspirada por Dios, es un ser humano. Pero ella escribió cosas que nos reafirman que Dios ha estado con esta mujer. Miren lo que dice acá. Cuando se levantan hombres que pretenden tener un mensaje de Dios, pero en lugar de luchar contra los principados, ya sabemos quiénes son, contra el diablo o no, la hueste del diablo, y las potestades, en vez de luchar contra ellos, contra los gobernantes de las tinieblas, miren lo que hacen. De este mundo se constituyen en un escuadrón traidor. Hombres que se levantan y en vez de pelear con el diablo y sus demonios, se constituyen en un escuadrón traidor. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? A ver, que vuelven sus armas de combate contra la iglesia militante. Ahora, ¿a quién combaten? A la iglesia que está militando, que es la iglesia que Dios ha levantado. Y escuchen eso. Temételes a esas personas, temételos. Hay que tenerles temor porque están haciendo daño. No llevan las credenciales de quién. Hermano, no tienen las credenciales del cielo. Dios no les ha encargado en absoluto una obra tal. Quieren derribar lo que Dios anhela restaurar por medio del mensaje a la Odisea. ¿Correcto? Ahora, Él hiere solo para sanar y no para destruir. El Señor no confía en ningún hombre. No hay un solo hombre que Dios le ha confiado. Eso dice un mensaje que desanime y desaliente a la iglesia. Esos que dicen, la iglesia ha apostatado porque todos los pastores están mal, nadie predica el tercer ángel, solo yo. Así dicen, ¿no? Entonces, ¿están desanimando y desalentando a la iglesia verdadera o no? Claro, como decir, ya está fuera. Y ponen los ojos en estas personas y la gente tiene a la iglesia y la ve como cualquier cosa y piensa que así se va a salvar. Por favor, están desanimando. Dios no ha dado a ninguna persona esa potestad. Ningún ser humano debería hacer eso. Al contrario, si la iglesia está con problemas, hay que orar por ella. Hay que unirnos y fortalecerla y defenderla. Amén. Él reprueba, reprende, castiga, pero lo hace solamente para restaurar y aprobar al bien. ¿Debemos desanimar a la iglesia con adjetivos contra los pastores o no? No. Claro, puede ser que por ahí un pastor tenga un error, por ahí esté en su lucha como cualquier ser humano, pero ¿por qué tienen que destruir a la persona? ¿Por qué tienen que hablar así despectivamente de los que Dios ha puesto para que puedan estar en su obra? Hermanos, esto de desanimar y desalentar a la iglesia, hermanos, ya vemos que no es lo correcto. ¿Quién es el único que está detrás de eso? Ya saben. He leído Historia de la Redención, página 24, párrafo 1. Sigamos con la cita que viene, por favor. Estas citas son tesoro. Amen estas citas, amen la palabra de Dios, porque hay que analizarla bien y lo que dice es tremendo mensaje. Miren lo que dice Dios. ¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? La que va a llegar al cielo, los que se van a salvar, ¿sí o no? Ellos van a ser la iglesia militante.
digo triunfante. Triunfante. Y la militante somos todos los que estamos ahorita en camino, ¿sí o no? Dentro de la iglesia adventista, la iglesia es militante. Pero muchos van a lograr también, ¿qué cosa? Llegar a ser la triunfante si permanecen en ella. Lamentamos, y escuchen, miren lo que dice Ellen White, la realidad de nuestra iglesia. Y a pesar de esta realidad, miren lo que dice la sierva de Dios. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo. Quiere decir que en la iglesia va a haber miembros que tienen, ¿qué cosa? Defectos. Son humanos. Va a haber cizaña en medio de ¿qué? Del trigo. Y esto está hablando de la iglesia. O sea, la iglesia va a tener sus problemitas. Pero mire lo que dice acá. Aunque existen males en la iglesia, y los habrá ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Si tú quieres, hermano, entrar a la iglesia adventista y que la iglesia adventista sea perfecta y que no tenga ningún mal ya, No. estás soñando. Y dices, yo pensé que la iglesia todos eran santos, acá son de todos, todos están mal, entonces yo me voy y me hago mi grupo aparte y yo os digo que soy santo, por favor. No es posible. Va a haber males y los habrá y defectos hasta el fin del mundo. pero es la iglesia de Dios. Trigo y cizaña. Pero nadie sabe quién es el trigo y la cizaña, solamente Dios conoce los corazones. No juzguéis nada antes de tiempo hasta que Dios manifieste los intentos de los corazones y lo oculto de cada corazón. ¿Sí o no? Ahora dice acá, aunque existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días luz para un mundo que está contaminado y corrompido por el pecado, con defectos, con cizaña en medio del trigo, pero va a ser luz para el mundo esta iglesia. Amén. Amén. A pesar de sus defectos, porque Dios va a ayudar a que se pueda abandonar muchos de esos defectos. ¿Está claro, hermanos? La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, y Dios la reprende pero con amor. La amonesta, amonestada y aconsejada es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema, dice la palabra inspirada. ¿Dios la desecha a la iglesia? No. Dios la defiende. Y Dios dice, yo le tengo una consideración suprema, en alta estima en mi iglesia. Tiene defectos, yo los voy a corregir, dice Dios. El Espíritu Santo va a trabajar en ellos. Pero muchos la quieren corregir ellos, ¿no? No dejan que el Espíritu Santo lo haga. Y ellos quieren poner sus normas humanas y apartar a la gente de la iglesia. Hermanos, testimonios para los ministros, página 45 y 49. ¿Qué les parece? Tremendo. Y una cita más, ya para ir terminando. Historia de la redención, página 34, párrafo 1. Me ha dado mucha pena cuando comencé a leer y vi que muchos agarran las armas de combate. En vez de pelear contra el diablo, van contra la iglesia de Dios. La atacan, la agarran como franco y le comienzan a disparar de todos, adjetivos de todo, y le hacen guerra a la iglesia. ¿Cómo es posible? Los ángeles, dice la iglesia remanente, página 34, párrafo 1. Trabaja en forma armoniosa. ¿Sí? Los ángeles trabajan en forma armoniosa. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Cuando más cerca imitemos la armonía y el orden de la hueste angelical, más éxito tendrán los esfuerzos de estos agentes celestiales en nuestro favor. Si no vemos ninguna necesidad de trabajar en forma armoniosa y somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestra forma de obra, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden no pueden trabajar con éxito por nosotros. ¿Quiénes no pueden trabajar con éxito en esas personas? Los ángeles. ¿Cuándo? Cuando andamos. Cuando no quieren, ¿qué cosa? La armonía. Quieren el desorden y la desorganización.
¿Qué es desorganización? Salirse de la organización y atacarla. Si no están de acuerdo, ¿qué deberían hacer? Orar por ella y seguir ahí orando porque es la iglesia de Dios. Y tratando de hablar. Y si no, ¿por qué tienen que atacarla, ir contra ella, si la guerra es contra el diablo? Miren lo que dice acá. Interesante, Dios dice acá algo vasto. En nuestra forma de obrar, los ángeles que están cabalmente organizados y se mueven en perfecto orden no pueden trabajar con éxito por nosotros. Se apartan apesadumbrados porque no están autorizados a bendecir, escuchen, la confusión, el desorden y la desorganización. ¿Los ángeles pueden bendecir eso? No. Por ejemplo, Dios tiene a los pastores, los siervos de Dios ungidos. ¿Bautizan o no? Sí. ¿Están autorizados para hacer matrimonios o no? Sí. ¿Santas cenas o no? Sí. Y ahora uno se sale, que no es ungido, y comienza a bautizar, comienza a casar, comienza a hacer santas cenas, comienza a pedir diezmo. Le pregunto, ¿está prácticamente desorganizando la iglesia o no? Sí. Por más que se diga que era organizado, Satanás ha falsificado la organización verdadera. Entonces, los ángeles no pueden bendecir todas esas actividades. ¿Cómo va a bendecir un matrimonio que ha hecho una persona atacando a la iglesia? ¿Cómo va a bendecir una santa cena de una persona que habla despectivamente y critica y la quiere despedazar a la iglesia? Dígame. ¿Tiene autorización divina? No. No tiene las credenciales divinas. Sus matrimonios no sirven. Sus bautizos menos. Sus santas cenas peor. Porque no tiene la autorización de qué? Divina. Todos los que deseen la cooperación de los mensajeros celestiales deben trabajar al unísono con ellos. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción en todo lo que emprendan. Y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos. ¿Cuándo los ángeles van a cooperar con ellos? Cuando sean humildes. Cuando reflejen el carácter de quién? De Cristo. Orden, no disensión, no críticas, no armas de combate contra la iglesia. Organizada, que es la militante. Interesante o no, pero nunca, escuchen, hay algo interesante. Los que tienen la unción de lo alto están prácticamente con la unción celestial, van a estimular siempre el orden, la disciplina y la unidad de acción en todo lo que emprendan, y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos, pero nunca, hermanos, estos mensajeros celestiales respaldarán la irregularidad. ¿Respaldan la irregularidad o no? No. No. ¿Respaldan la desorganización? No. No. ¿Respaldan el desorden? No. Yo te pregunto, inteligentemente, respóndeme. Bautizos, matrimonios, santas cenas, de esta forma, ¿están respaldadas por Dios? No. ¿Tienen la cooperación de los ángeles? No. Y sin embargo la están haciendo. ¿Cuántas personas? Yo no voy a dar términos, ustedes sabrán, ya habrán visto que hay muchos de esos o no. Y engañan a la gente con cuentos. Hermanos, no podemos permitir que esto se siga haciendo, hay que enseñar a la gente, ¿no? Lo que tienen que hacer. Nunca es nunca. ¿Cuándo es nunca? No, en todos menos en esta persona. No, esta persona sí, no. Nunca de los nunca. Por eso se recalca, nunca es nunca. Hermanos, todos estos males son el resultado, escuchen, de los esfuerzos de ¿quién? Satanás. Para debilitar nuestras fuerzas, para disipar nuestro valor e impedir el éxito. ¿Satanás quiere que se predique el evangelio al mundo entero? No. No, ¿por qué? Porque viene el fin de él. Y él va a impedir que se predique, distraerá a la gente. Noten, Satanás está haciendo esfuerzos para debilitar la tarea que Dios ha dado a la iglesia. Satanás dice, divide y vencerá.
Satanás sabe que en la desunión no va a haber el éxito. Mientras más desuna la iglesia, mientras más gente saque de la iglesia y la saque para hacer competencia a la iglesia organizada, entonces sabe que no se va a llegar a cumplir la meta. Entonces él está detrás de todo. Pero si nos unimos, como dice Dios, la iglesia de Dios en el cielo y la iglesia de Dios en la tierra deben unirse y ser una sola, unidos, jamás seremos, ¿qué cosa? Vencidos. Entonces, como adventistas, ¿qué tenemos que hacer? Estar unidos más que nunca, ¿no? Hermanos, Dios ha puesto los ancianos que vendrían a ser líderes para que enfrenten eso. Puedo poner unas citas más, ponlas nomás. Yo quería terminar aquí, pero rápidamente, lo voy a decir muy rápido por la hora. Pongamos las demás, la otra cita. ¿Es la última? Sí, sí, todavía falta, ¿no? Está muy bien, vamos a ver. Satanás sabe bien que el éxito puede acompañar únicamente el orden y la acción. ¿Cuándo va a haber éxito? Cuando haya orden y ¿qué? Acción. Armoniosa. ¿Correcto? Bien sabe que todo lo que está relacionado con el cielo está en perfecto orden, que la sujeción y la disciplina perfecta señalan los movimientos de la hueste angelical. Es su firme propósito apartar a los profesos cristianos tanto como sea posible del orden del cielo. ¿Te va a apartar o no? No va a estar en el... Te va a apartar del orden del cielo. Hermanos, está claro lo que dice Dios acá. Por lo tanto, engaña aún a los profesos hijos de ¿quién? De Dios, y les hace creer que el orden y la disciplina son enemigos de la espiritualidad, que la única seguridad para ellos consiste en permitir que cada uno siga su propia conducta y en permanecer especialmente separados. ¿De quién? De los grupos cristianos que están unidos. ¿Te van a separar o no? Te van a apartar de la unidad de la iglesia. Te van a volver separado de la iglesia. Apartado de la iglesia. Increíble acá. Y trabajan para establecer, ¿dónde están? Especialmente separados de los grupos de cristianos que están unidos y que trabajan para establecer la disciplina y la armonía en la acción. Se consideran peligrosos todos los esfuerzos que se hacen para establecer el orden, es decir, se los considera una restricción de la libertad legítima y por lo tanto se los teme como al papismo todavía. Estas almas devotas consideran que es virtud jactarse de su libertad para pensar y actuar en forma independiente. No aceptan indicaciones de quién. A mí nadie me manda. Así dicen, bueno. Me tienen que pedir permiso a mí, todavía dicen. Yo tengo que dar el visto bueno a todo. Separados de la iglesia, imagínense. Y noten, no se consideran responsables ante nadie. Se demostró que es la obra especial de Satanás inducir a los hombres a creer que Dios les ha ordenado hacer las cosas por su cuenta y escoger su propia forma de obrar independientemente de sus hermanos. ¿Grupos qué? ¿Independientes? Recogen diezmos, ¿a quién dan cuentas? Ah, ¿A nadie? ¿Por qué? Feliz de la vida. La iglesia recoge, la llevan a un sitio y luego se hace auditorías o no. Por favor. Entonces, aquí está el engaño de Satanás. ¿Está clarito, hermanito? ¿Qué dicen? ¿Amén o no? Amén. Y Dios por eso está ayudando a su iglesia a través de su palabra, a través del Espíritu de profecía, para que no caigan en tremendos errores. Yo creo, hermanos, que es momento de que como pueblo defendamos a la iglesia porque los tiempos cada vez están más difíciles. Mientras más nos unamos en la verdad, en la armonía, vamos a tener paz en nuestros corazones y vamos a fortalecer a la iglesia que tanto lo necesita. Porque, ¿cómo está la iglesia? Débil y defectuosa. O sea, ya nos ha dicho, ¿de qué tanto te asombras? Si la iglesia tiene debilidades, tiene defectos, ¿por qué tanto la quieres criticar?
¿Por qué tantos adjetivos en contra de la iglesia militante y las armas de combate contra ella? ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no leemos que ya Dios nos ha dicho que va a haber cizaña en medio del trigo y que va a haber miembros defectuosos? Pero esos miembros defectuosos algún día tal vez pueden ser trigo y pueden cambiarse o no. Pero eso lo va a decir cada uno en su lucha y nosotros no tenemos por qué estar juzgando ni condenando a la iglesia ni a los que la llevan. ¿Y hermanitos? Si vemos defectos aún en los que predican y en los miembros y en los laicos, ¿hay que orar los unos por los otros o no? Pero no, hermanos, atacar a la iglesia. Eso no es de Dios. No se olviden, como a manera de resumen, que hemos visto ahora, ¿hay rangos en el cielo o no? Sí. ¿Cuáles son esos rangos? Potestades, principales, gobernantes, todos. ¿Y trabajan cómo? ¿En forma desordenada u ordenada? Ordenados. Y hay uno que se salió del orden, fue Satanás. ¿Y qué hizo? Falsificó eso, ¿qué? Y hace su grupo, ¿y qué hace? Se jaló a la tercera parte de los ángeles de qué? ¿Y falsifica o no? Sí. Tú lo ves a Satanás ahí con su iglesia organizada, haciéndole guerra a la verdadera, porque él quiere sacar a las almas del lugar. ¿Nuestros hermanitos? Muy bien, no sé si qué razón está bien el tiempo y ahí terminamos o podemos todavía un poquito más o ahí nomás. ¿Sí? ¿Continuamos? Ya, entonces 5 minutos más. Ya, vamos rápidamente. Dios ha puesto a los ancianos. Números capítulo 11 al 16, solamente lo voy a decir rápidamente por ahora. Jehová dijo a Moisés, reúnete 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y les esperen allí contigo. ¿Y saben lo que Dios hizo con el tiempo de Moisés al establecer los ancianos? Dice que le dijo a Moisés que junte ancianos y iba a ponerle el espíritu que está en él, en ellos, y ellos llevarían la carga del pueblo. Moisés representa pues a Cristo, o sea, es un símbolo. Y dice que necesitaba ancianos para que juntos lleven la carga. O sea, Dios ha puesto aquí a los ancianos que vienen a ser los líderes para que juntos lleven la carga. Sigamos por favor con la otra rápidamente, unas tribunas más. Entonces, y pueden ver también en números 12, 3, 7 y 8, que justamente las características de Moisés, que era el espíritu que debía de ponerse en los demás ancianos, deberían cumplirla también los que iban a ser prácticamente los que eran elegidos para que también ayuden a Moisés. Moisés era un hombre muy humilde, un hombre más manso de la tierra, y dice que era un siervo, porque era siervo Moisés, fiel en toda mi casa, en todo lo que es la casa de Dios, que es su iglesia. Entonces, las características de los ancianos es que ellos van a poder de alguna forma representar el carácter de Dios, la mansedumbre, la humildad y la servidumbre de Cristo, y tienen que llevar la obra. Dice prácticamente el Espíritu Profecía en Hechos de los Apóstoles, página 7, más tarde al escoger 70 ancianos para que compartieran con él las responsabilidades de ¿qué? De liderazgo, Moisés tuvo cuidado de escoger como ayudantes suyos hombres de dignidad, de sano juicio y de experiencia, y él se encargó a estos ancianos en ocasión de su ordenación, puso algunas de las cualidades que capacitan a un hombre para ser un sabio gobernante de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos? ¿Gobernantes de qué? Al igual que los gobernantes de otros mundos, los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los que dicen líderes que van a estar en la iglesia, ¿sí o no? ¿Para qué? Para que sean ordenados estos ancianos y puedan gobernar bien la iglesia. ¿Tienen que ser ordenados o no? Muy bien. Sigamos, por favor. Ahora, no se olviden que Pablo le decía a Timoteo justamente que ¿para qué necesitaban los ancianos o líderes que gobiernen las iglesias? ¿Por qué? Porque léanlo todo, yo voy a leer nomás la última parte. Dice Pablo, siervo de Dios, el apóstol de Jesucristo, y le escribe a Tito, ¿no? De leer tu verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Por esta causa, dice el versículo 5, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. ¿Saben que Pablo le dijo a Tito? Bueno, yo te he dicho que, ¿qué dice? Que de alguna forma establezcas ancianos. ¿Para qué? Porque hay cosas que hay que corregir, cosas deficientes, le dijo a él.
¿Y qué cosas tenía que corregir los ancianos? Digamos que son los líderes. Sigamos la otra cita. Dice, ¿cuál era lo deficiente? ¿Por qué le decía eso? Porque esto se estaba dando. Miren, Tito 1, 10 y 11. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores de las almas, mayormente los que son de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras enseñando lo que no conviene por ganancia deshonesta. ¿Por qué tenía que haber ancianos? Porque se querían introducir, ¿qué cosa? Los rapaces. ¿Y qué querían hacer? Engañar, hombres contumaces, engañadores de almas o no. Engañaban a las almas, diciéndole que se salga de la organización. Y prácticamente estos ancianos tenían que defender, poner cuerpo ahí y defender. Es preciso taparles la boca a esas personas contumaces y rebeldes que quieren la desorganización y quieren destruir la unidad de la iglesia adventista. El séptimo día, y los ancianos tienen esa tarea. ¿Sí o no? Para eso lo digo. Es necesario que pongas ancianos que gobiernen, que ayuden en la obra y que ellos de alguna forma corrijan los defectos que se quieren introducir. ¿Y qué hacen? Y que a estos hombres contumaces que por ganancia deshonesta, porque quieren ganar deshonestamente lo que no les corresponde y quieren hacer daño a la iglesia. ¿Qué les parece? ¿Interesante o no? Y vamos a la última filmina, lo que es. Entonces los ancianos se reúnen en concilios, Hechos 15:6, se reunían los apóstoles y los ancianos, y de alguna forma ellos llegaron a hacer acuerdos y establecer esos acuerdos para poder defender lo que es los que quieren dañar a la iglesia. Ahí está Hechos 6:16, 4 y 5, ¿no? Entonces vemos que los ancianos de las ciudades habían acordado con los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, prácticamente que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en el número cada día. Es que si Dios no pone los líderes, ¿quiénes van a defender, hermanos? ¿Quiénes son los que tienen que dar cuerpo ahí? Los que Dios les ha dado esa tarea. Entonces, ¿hay que apoyar a ellos o no? Sí. Pero hay que hacerles la guerra a muerte, ¿eh? No, al contrario, si ellos están de parte de Dios, entonces hay que ponerse de parte de Dios. Pero hermanos, vamos rápidamente a la última cita. Terminamos con esta. El orden, dice Hechos de los Apóstoles, páginas 78 y 79. En la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como un bien disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. Aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. ¿Cómo eran? En diferentes lugares había iglesias, pero todos eran un solo ¿qué? Un solo cuerpo, dice acá. Y andaban en concierto y en armonía, andaban peleándose. No debería ser, porque estar en un solo cuerpo es sin disensión, sin contiendas, unidos. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese ¿quién? No querían, no permitían que la cuestión dividiese a la iglesia, porque no se debe permitir que se divida la iglesia. ¿Correcto, hermanos? Sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales, con los apóstoles y ancianos, en funciones de gran responsabilidad, así por la concertada acción de todos. Se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y de destrucción que forjaba ¿quién? ¿El enemigo? Entonces, hermano, ¿qué tarea te corresponde a ti y a mí y a los que estamos en la iglesia adventista organizada? ¿Desbaratar qué? Los planes de quebranto y destrucción del enemigo o no? ¿Cuáles son? Y hay que evitar que la iglesia, ¿qué cosa? Esté dividida. Y no hay que ponerse al lado de la división, sino de la unidad, de la unión, porque somos una sola iglesia con la del cielo. ¿Amén, hermanos, o no? Amén. Que Dios nos bendiga, y ese es el sincero deseo en esta noche para todos y cada uno de los presentes. Y bueno, vamos a terminar invitando aquí al pastor, justamente para que pueda también terminar con este estudio por esta noche. Mañana nos encontramos nuevamente, Dios mediante. Amén. Amén. Amén.